Derechos sacrificados por amor a Cristo y a los hermanos. Ese va a ser el tema. Es parte de lo que vimos en el capítulo 8. Vimos en el capítulo 8 lo que era que el amor edifica. El conocimiento envanece, el amor edifica. Así que vimos conocimiento, vimos amor y ahora vamos a ver lo que es derechos. Derechos sacrificados por amor a Cristo y a los hermanos. Este tema es un tema de esos difícil, como cuando uno predica de la gracia. Es un tema, es como si fuera a pasar por una cuerda, caminando, y está un vacío tan grande que es mortal, y es de una montaña a otra, como se ha visto a veces en la televisión. Se va a ir caminando de tal manera que para cualquier lado que te caigas es fracaso. Hay que mantenerse en la cuerda la Biblia tiene muchos temas con una línea muy delgada, no podemos movernos mucho. Entonces es un poco complicado, pero le pido a Dios que por medio de las Escrituras y confiando en la palabra de Dios lo podamos entender. Aún se va a prestar para malas interpretaciones siempre, porque el que camina en la cuerda floja, ratos va así y ratos va así, pero nunca va quieto, eso nunca va a ir. Siempre va así. Así que eso es la mejor ilustración que puedo darles para lo complicado del tema. Primera de Corintios 9, versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros, Pablo comienza a hablar de uno de los derechos que tiene como apóstol, como ministro de Cristo. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si segáramos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho, sino que lo soportamos todo para no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor, aquí está el mandamiento, a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto, para que se haga así conmigo. Porque prefiero morir antes que nadie envanezca esta mi gloria. Como introducción, vamos a ver esto que le estoy diciendo, lo difícil que es este tema de sacrificar derechos por amor al evangelio de la salvación y amor a los hermanos. Pondré como introducción dos ejemplos, primero la narración histórica y luego la doctrina, para que vean lo difícil del tema por la doctrina, pero la doctrina lo explica. Pablo hizo circuncidar a Timoteo, derechos, estamos hablando sacrificados. En Hechos 16, versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, hablando de Timoteo. Tomándolo, le circuncidó, y aquí dice, por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Así que la madre era judía, pero el padre era griego, y lo circuncidó. Entonces esto, fíjense cómo concilias este texto. Derechos que tenemos por el conocimiento de la doctrina y mandamientos del Señor, pisoteados. Por ejemplo, aquí vemos en Gálatas 5:3, dice Pablo, otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Entonces, ¿qué es lo que Pablo está haciendo? Está haciendo que Timoteo lo está obligando a que guarde toda la ley. ¿Ves cómo esta cuerda es tan delgadita? Entonces, ¿cuál es el punto? Lo hizo Pablo, ¿por qué? Por causa de los judíos, para no poner tropiezo al evangelio. Está usando amor. Está poniendo el amor por encima, porque de otra manera tampoco peca, porque la circuncisión nada es, sino el amor, ¿verdad? Porque la circuncisión nada es, al final de cuentas. Es un símbolo de unas personas que habían creído, como el bautismo. El bautismo no salva a nadie, simplemente es una prueba de que yo ya soy cristiano y lo declaro públicamente que soy cristiano. Entonces es en esa cuerda que vamos a estar caminando. Eso es como introducción para que entiendan un poco el tema. ¿Hasta dónde llegan los derechos? ¿Cuántos crímenes se convierten o se hacen según el nombre de los derechos o de la libertad cristiana o de la religión? No, eso es mi celo por Dios. ¿Cuánta gente ha muerto por eso? Por ese celo desmedido.
No pueden brincar tus derechos, ni tu libertad, ni tu conocimiento sobre el amor. No pueden. El texto de apoyo es primera de Juan 3:16. Ese es el texto que prácticamente da balance a todo. El texto es como Sujé le llama la nota melódica a un texto que es tan importante que siempre está regresando a él. Siempre está regresando a él. Porque es un texto importante. Yo lo uso siempre así. Dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. O sea, aquí está el barómetro, aquí está cómo medir esto. Él puso su vida por nosotros, también nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. O sea, ¿ves que este mismo texto tiene esa complicación? Hablar de esto es hablar de problemas. Entonces yo también voy a hacer exactamente lo que Cristo hizo, me voy a crucificar en una cruz para dar la vida por mis hermanos. No precisamente eso, pero el concepto sí. El amor por encima de todas las cosas. El amor por encima de todas las cosas. Como bosquejo, hoy vamos a hablar de derechos. Derechos de los apóstoles, del 1 al 14. Derechos sacrificados por el Evangelio, del 15 al 18. Derechos sacrificados por amor a las almas perdidas, 19-22. Y derechos sacrificados por el galardón del Evangelio de la Salvación, 23 al 27. Comenzamos. Derechos de los apóstoles. Fíjense cómo comienza el apóstol Pablo. Con cuatro preguntas retóricas. Y preguntas retóricas es que la respuesta es un rotundo sí o a veces un rotundo no. Por ejemplo, aquí dice, no soy apóstol, un rotundo sí. No soy libre, sí. ¿No he visto a Jesús el Señor nuestro? Claro que sí. ¿No sois vosotros mi obra en el Señor? La misma iglesia de Corintios probaba que Pablo era un apóstol de Cristo. Sí. Si para otros no soy apóstol, para vosotros ciertamente lo soy, porque el sello de mi apostolado sois vosotros en el Señor. Parece que esto está claro. ¿Por qué el apóstol comienza aquí hablando así? Defendiendo su ministerio. Primero defiende el derecho para después no usar ese derecho. Primero lo defiende, porque tú no puedes decir que no estás usando lo que no tienes. Tú no puedes dar lo que no tienes. Entonces primero lo que hace él está defendiendo su derecho, ¿verdad? Derecho y libertad. En Números 16, versículo 1, vamos a ver un ejemplo de este tema tan difícil, ¿verdad? ¿Por qué Pablo está defendiendo su derecho ante la iglesia de Corintios? Porque se lo estaban desechando, porque estaban poniendo en duda su apostolado. Porque debido a que no estaba usando su derecho, bueno, si no usas tu derecho, si no te sostienes como los apóstoles se sostienen, los apóstoles no trabajan. Ellos son sostenidos por la iglesia, porque son apóstoles. Pero si tú te pones a trabajar, a hacer tiendas de campañas para vivir, entonces no eres. O tú no tienes esa autoridad que tiene Pedro. Mira la pompa con la que tiene Pedro y tú no se te ve eso mismo. Te bajas mucho. Entonces pusieron en duda su apostolado. Y siempre, hermanos, ese es uno de los problemas en las divisiones de las iglesias. Poner en duda el llamado de los pastores. Siempre. Hay que estar convencidos de que es Dios el que hace todo. Y esto no es nuevo. Vemos esto como un ejemplo. A mí me gusta ir a las narrativas históricas como ejemplos, porque están preciosos. Y no estoy yendo a una película que puede ser incierta, a una historia, sino a una narración histórica que es palabra de Dios también. Números 16, versículo 1. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví. Nada más aquí esta historia es para que sepan que Coré era primo hermano de Moisés y de Aarón. ¿Por qué dice hijo de Leví? Bueno, el papá de Coré era Izar. El papá y luego hijo de Coat. Coat era el papá también de Raham. Y Raham era el papá de Moisés y Aarón. Así que Coré era primo hermano de Moisés y Aarón. Eran levitas. Versículo 12. Y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, del consejo, varones de renombre. Y se juntaron contra Moisés y Aarón
y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos. Oigan esto, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí estamos viendo celos, estamos viendo problemas. Estamos diciendo todos somos iguales. Aquí no hay uno más que otro, todos somos santos. Este fue la disputa, este fue el comienzo de esto. Esto fue una tragedia, de las más grandes que ha habido en el ministerio de Moisés. Cuando oyó esto, Moisés, ¿qué hizo? Se postró sobre su rostro, que es lo que debe hacer un ministro cuando es atacado. Y orar. Y habló a Coré y a todos sus séquito diciendo: mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Es Dios el que determina eso. Y hará que se acerque a él el que él escogiere, él lo acercará así. Hace esto: tomaos incensarios, Coré y todo su saquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Ojalá que esto sea suficiente. Dijo Moisés a Coré: oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, o sea, de las 12 tribus, acercados, y que los haya acercado a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová, y estés delante de la congregación para ministrarles. ¿Y qué te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo? ¿Qué te hizo protestar, estar enfrente de mí, peleando? ¿Procuráis también el sacerdocio? O sea, ¿no te basta lo que Dios ya te dio? Él era el encargado de el tabernáculo. El tabernáculo era lo equivalente a un templo, a una iglesia, al edificio. Él en aquel tiempo era como el tabernáculo era movible y tenía una cerca grande que también era movible. Y ellos también movían el lugar santísimo. Y ahí estaba, ¿qué? El arca del pacto. Acuérdense que esa no la podía tocar nadie que no fuera levita, se moría. Si el sumo sacerdote entraba una vez al año y purificándose de pecados, y podía morir si cometía pecado. Al entrar ahí, bueno, Coré tenía el poder de mover todos esos utensilios y estaba protegido por Dios. Pero él quería algo más. Y de ahí vienen los pleitos. Es Dios el que escoge, es Dios quien da los dones. Y eso no lo entienden algunas veces las personas. Por ejemplo, Efesios 4:11 dice: y él mismo constituyó, Cristo, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para la obra del evangelio. Perdón, aquí. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, por la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Y para qué fueron escogidos por Dios? Para perfeccionar a los santos. Pues ya son santos, ¿qué les tienes que perfeccionar? ¿Verdad? ¿Ves que esto es progresivo? A fin de perfeccionarlos a los santos. Si ya eres santo, bueno, es un hecho tu santidad. Es un hecho si eres escogido. Pero hay un crecimiento. Hay que perfeccionar eso de este lado de la eternidad. Perfecto vas a ser hasta que lleguemos a aquel lugar. Así que, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Al fin de cuentas, la iglesia es de Cristo. ¿Hasta cuándo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a creer lo mismo. La iglesia no puede estar dividida. La gente que no está en esta iglesia no está porque no cree como nosotros. Pero lo que nunca puede pasar es que nosotros mismos estemos creyendo diferentes cosas. ¿Verdad? Entonces aquí es donde dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. Acuérdate que dice Corintios que nosotros tenemos la mente de Cristo en ese sentido. A un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ese es el límite. Porque el sello de mi apostolado sois vosotros, Señor, continúa Pablo ahí. En 2 Corintios 3:2 dice: nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. O sea, esa era la seguridad
está poniendo eso también como sello de su apostolado. Pone 4 cosas y esta es una de esas. Así que si no usas tus derechos, no eres apóstol. Prácticamente eso era lo que le estaban diciendo al apóstol Pablo. Por eso ahora comienza con lo que sigue, versículo 3. Contra los que me acusan, porque era una acusación igual que la que Coré estaba haciendo. Esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derechos de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Y está hablando secularmente, o sea, trabajos normales, porque él trabajaba mucho en la obra del Señor. Pero Pablo en Corinto hacía las 2 cosas, predicaba de noche y trabajaba de día, en su oficio que era hacer tiendas de campaña. Así que Pablo está otra vez haciendo eso, dice, hablando de los derechos, comer y beber es un derecho. No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer. Los demás apóstoles estaban casados. El apóstol Pablo aquí vemos que no, ni Bernabé. Entonces, pero es un derecho. No quiere decir que Pablo no está promoviendo el celibato. No, el pastor se puede casar. Pero en este caso es un derecho que él no estaba usando tampoco. Aquí Pablo está enumerando los derechos que él tenía que no usaba. Y uno de ellos era el derecho de tratarse bien, de comer bien, no que a veces no comían, sed, desvelos, como lo dicen otros textos. Todos esos derechos estaban siendo sacrificados. Y su compañero Bernabé. Entonces dice, ¿por qué defiende este derecho y no lo usa? O sea, primero lo comienza defendiendo y luego al final de cuentas no lo está usando. Esto siempre creará confusión, ya que el único que hace con sus derechos lo que quiere es el dueño de los derechos. Nadie puede dar lo que no tiene. Nadie puede dar lo que no tiene. Por ejemplo, cuando Jesús le dice, mujer, tu fe te ha salvado. Nosotros sabemos por Efesios 2 que la fe salvadora, porque todos los hombres tienen fe, pero la fe salvadora es un regalo de Dios para que nadie se gloríe. Entonces cuando Jesucristo le dice, mujer, tu fe te ha salvado, no le va a decir Jesucristo, mujer, la fe que yo te di y que ahora tú tienes, te ha salvado. Nomás le dice, mujer, tu fe te ha salvado. ¿Me entiendes? Porque sí es cierto que él se la dio, ¿verdad? Pero ahora ya es de ella. Si yo le regalo un carro a una persona y después quiero que me lo preste, no le voy a decir, hey, vengo por mi carro. No, ahora se lo tengo que pedir prestado a él. Es cierto que yo se lo regalé, pero ahora se lo tengo que pedir prestado y si me lo presta bien y si no, no. Así es como funciona. Pablo primero está diciendo, yo no puedo dar lo que no me pertenece, lo que no tengo. Por eso continúa con estos argumentos. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta una viña y no come de sus frutos? Ahora aquí son nadie. Otra vez, rotundos. No, nadie. ¿Y quién apacienta al rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Qué manera de explicar la doctrina tan hermosa, verdad? Aún así se presta para confusión. Digo esto solo como hombre, ¿no lo dice también la ley? Mira, lo que Pablo está diciendo, mira, estos argumentos que yo estoy poniendo no están en la palabra de Dios. Pero no nomás voy a usar argumentos, no nomás voy a usar el sentido común. Me voy a ir a las Escrituras. O sea, esto creo que lo entiende, ¿no? ¿Quién jamás fue soldado pagando sus gastos? Imagina el soldado, tengo que comprarme una carabina porque voy a la guerra y tengo que llevar lonche para comer en la guerra. No, espérate. Allá se van a encargar de ti. ¿Quién planta una viña y no come de su fruto? Sería algo, me estoy muriendo de hambre y allí en la viña. Pues no. Entonces ese es sentido común. Pero Pablo dice, no es por eso que estoy hablando. Vamos a las Escrituras. Digo esto solo como hombre, ¿no dice también la ley? Pablo pasa del sentido común al mandamiento. Dice, porque en la ley de Moisés está escrito, no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? O sea, ¿por los bueyes lo escribiría? Claro que Dios tiene cuidado de los bueyes, pero esto no solo se escribió por los bueyes. En el Antiguo Testamento, entonces este no tenía ningún valor. Claro que tenía valor. No le tenías que poner bozal al buey que trilla. Porque Dios sí se cuida del buey, cuida de los cuervos, cuida de los pájaros, cuida de todo. Ejemplos de derechos. Pablo probará con las Escrituras que el ser sustentado por las iglesias es un mandamiento del Señor y por lo tanto es su derecho como apóstol escogido por Cristo. Deuteronomio 25:4 dice, no pondrás bozal al buey que trillare. De allá lo trae.
Y los israelitas efectivamente tenían cuidado de los bueyes, tenían que comer del campo porque trabajaban. Deuteronomio 7:6 dice, ¿y quién ha plantado una viña y no ha disfrutado de ella? ¿Ves de dónde Pablo está trayendo estas palabras? Estaban en las Escrituras también. Vaya y vuelva hacia su casa, no sea que, bueno, hasta allí nada más. Primera de Timoteo 5:17, ya en la doctrina. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Los ancianos que gobiernan bien tengan tenidos por doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Esa es la tarea de un pastor. Pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Contra una contra un anciano no admitas acusación sino con 2 o 3 testigos. O sea, este es el cuidado que la misma doctrina pone acerca de los pastores o maestros. Este era un derecho. Entonces Pablo sí lo tiene, ya no queda duda de que lo tiene. Lucas 10:7 dice, y posad en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. No os paséis de casa en casa. Entonces aquí vemos nosotros comer y beber. Es otro derecho que Pablo también reclama, que tiene derecho de ser sustentado. Entonces los derechos de Pablo son bíblicos. Entonces eso ya no queda duda. Versículo 10. O lo dice enteramente por nosotros. Sabemos que es por nosotros. Pues por nosotros escribió. Porque con esperanza debe arar el que ara. Y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si esto aplica Dios a un animal que no era, ¿qué no hará contigo? Si Dios se preocupa hasta de un pajarito, ¿no vales tú más que un pájaro? Por eso lo dice Mateo 10:30. Pues aún vuestros cabellos están todos contados. Y en el 31, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos, no tan solo que uno. Así que Dios sí se está preocupando de los hombres. Pablo está dejando sin ningún argumento claro que tiene ese derecho. El Salmo 147:9 dice, Él da a la bestia su mantenimiento, a las bestias del campo, no solo a los bueyes domésticos, y a los hijos de los cuervos que claman, a los cuervitos cuando claman, Dios los alimenta. ¿Ves? Qué hermoso. Así que, claro que Dios se preocupa por los bueyes, ¿verdad? Pero no lo escribió por los bueyes, lo escribió por los pastores que deben de trabajar como bueyes, derechos, sin salirse del carril y ser fieles a las cosas del Señor. Versículo 11. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, es gran cosa si segáramos de vosotros lo material. Pablo sigue aclarando su derecho primero, para después no usarlo. Pablo tenía más derechos que cualquiera, ya que a él había usado el Señor para plantar esa iglesia, la de Corintios, y permaneció allí por 1 año y medio, o sea que fue la que le dedicó más tiempo. Dice, si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Dice el versículo 12. Si otros participan de este derecho, ¿cuánto más nosotros? Porque había otros que llegaban ahí, por ejemplo Apolo, Pedro, y eran sustentados. Pero Pablo no lo aceptaba. Cuanto más nosotros, dice, pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. Ahora Pablo ¿ya te quedó claro que le pertenece el derecho? No creo que tengas una duda. Hasta aquí. Ahora Pablo va a decir, pero no lo uso. ¿Se me entiende? Primero te quiere aclarar que el carro es de él. Y luego te dice, pero yo te lo doy a ti. No lo voy a usar, úsalo tú. Eso es lo que quiere asegurarse. Por eso dice aquí en el 12, si otros participan de este derecho sobre vosotros, cuanto más nosotros, pero no hemos usado este derecho. Y la razón por la que no, dice, no lo hemos usado, sino que lo soportamos todo. Eso cuesta. Soportar eso cuesta. Y ahorita vas a ver por qué cuando Pablo entre a decir lo que cuesta. Eso cuesta sudor, lágrimas, sufrimiento. Eso cuesta. Eso cuesta. Por no poner ningún obstáculo al evangelio de Cristo. O sea, amor al evangelio, amor a las almas perdidas. Amor al hermano. Por esa razón no está usando su derecho. Dos argumentos bíblicos más de este derecho. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo? ¿Y los que sirven al altar del altar participan? Así también
y aquí ya está el argumento más grande de todos. Así también ordenó el Señor, es mandamiento de Dios sobre todas las cosas, a los que anuncian el Evangelio, que vivan del Evangelio. Así que eso está claro, bien clarito, dice. Otra vez vemos que este derecho es una orden del Señor, un mandamiento. Mateo 10:10 dice, ni alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. De ahí viene la ordenanza de Cristo. La doctrina toda sale de la boca de Cristo. Ya la doctrina lo explica más amplio, como 2 Corintios 11:7. Porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, o gratis, o sin cobrar. He despojado a otras iglesias recibiendo salario para servir a vosotros. No quiere decir que a alguien le daba más a Pablo, pero no los corintios. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. Y en todo me guardé y me guardaré deseos gravosos. Más bien de otros recibo ayuda, pero nunca de ustedes. Porque sí tenía el derecho, pero lo recibía de iglesia más madura. De una iglesia que tenía más conocimiento, más amor. No de los corintios que parecían niños todos. Bien inmaduros, llenos de pleitos y llenos de todas esas cosas. No se miraban los frutos del Espíritu Santo, no se miraba la mansedumbre, no se veía el amor, el gozo, la fe. No se miraba eso, se miraban, ¿qué? La inmadurez. ¿Cuál es lo que se ve en la inmadurez? Celos, contiendas, chismes, pleitos, es lo que miró en Corintios. Quejas de todo, hasta de los pastores se los estaban comiendo vivos, poniendo en duda el apostolado de Pablo. Gálatas 6:6, el que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Ahí queda claro. Hasta aquí creo que vamos bien. La idea es ir avanzando en esta predicación, pero que nos quede claro, porque este tema, como te digo, no vamos a salir bien, Yo aquí, cuando uno predica estos temas, o te acusan de legalista o te acusan de libertino, pero libre no sales. Versículo 15. Vamos a ver ahora derechos sacrificados por el evangelio, como ya lo comenzamos a ver. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. Fíjate hasta dónde llega. No Pablo está actuando con arrogancia ni con orgullo, no. Ahorita lo van a ver, no lo malentiendan. Pero yo de nada de esto me he aprovechado, ni tampoco he escrito esto para que se haga así conmigo. No por eso le estoy aclarando que tengo el derecho, porque prefiero morir antes que nadie desvanezca esta mi gloria. ¿Cuál era su gloria? ¿Por qué lo está haciendo? ¿Por amor a qué? A las almas perdidas, al evangelio. Dice, yo no sé qué es mejor para mí. Yo sé que morir es mucho mejor porque me voy con Cristo, pero por causa del evangelio es mejor que esté aquí. Pablo tenía amor por las almas perdidas. Ya se les olvidó en Romanos 9 y 10 cómo comienzan esos dos textos. Primero dice Pablo, quisiera yo mismo ser maldito, anatema, separado de Dios, por amor a los israelitas, mis hermanos de sangre que no creen en Cristo. Y ya viene en Romanos 10 donde dice, que sabe que aman a Dios, pero no conforme a conocimiento. ¿Verdad? Entonces Pablo dice, yo sé que tienen celo de Dios, pero no conforme a conocimiento, porque queriendo establecer su propia justicia, no se han sujetado a la justicia que es por la fe en Cristo Jesús. Y eso es lo que Pablo está mostrando, mucho amor por los hermanos. Por eso dice, prefiero morir, para que no lo malinterpreten, con qué arrogancia. Porque también a veces, mira, en el caso de nosotros pasa eso. ¿Cuántos años? Como 6, 7 años que yo rehusaba por todos los medios recibir siquiera un 5 de la iglesia. ¿Por qué? Porque odiaba a los pastores de la prosperidad. Porque no los soportaba. Pero los pastores me decían, eso no quiere decir, hermano Ricardo, que todo el mundo sea así. Es un derecho por lo demás. Y esta iglesia tiene lo más grande y aún así no. Vemos en el caso del pastor Javier, trabaja. Y no es sostenido por la iglesia en nada. Él tiene que trabajar. Y lo hace, ¿por qué? Por amor. Y todavía es criticado. ¿Sí me entienden? Todavía es criticado. Así que es increíble lo difícil que es eso,
Pablo no usa este derecho por amor a ellos, ya que debido a su inmadurez esto hubiera sido un gran tropiezo. Hechos 20:34 dice, antes vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. Gloria a Dios que pueda dar eso, ese amor por los hermanos. Ya que es su derecho que el Señor le había dado, él bien puede hacer con su derecho lo que quiera. Así que él decide sacrificar su derecho por amor para salvar almas y para no hacer tropiezo a los hermanos inmaduros. Segunda de Corintios 11:7 dice, porque yo humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, sin cobrar, gratis. Esta es la única razón por que Pablo predica. Aquí vemos versículo 16. Pues si anuncio el evangelio, fíjate los argumentos, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad. Y ay de mí si no anunciar el evangelio, por lo cual, si lo hago de buena voluntad, recompensa tendré. Pero si de mala voluntad, la comisión me ha sido encomendada. ¿Cuál pues es mi galardón? Que predicando el evangelio presente gratuitamente el evangelio de Cristo para no abusar de mis derechos en el evangelio. Pablo está diciendo algo así. Si fui constituido por Dios apóstol, ¿y cuál es la comisión? De plantar iglesias, de presentar la doctrina establecida. Todo lo que Cristo lo dijo, lo tenían que presentar los 12 apóstoles para que sea la doctrina de donde las iglesias se van a nutrir y alimentar. Entonces dice Pablo, la comisión ya me fue puesta. ¡Ay de mí si no lo hago! No se puede. A Dios no le puedes hacer lo que tú quieras. ¿Qué le dijo Dios a Jonás? Vete a predicar a Nínive. Y Jonás agarró en sentido contrario. ¿Y qué le pasó? Lo agarró el pez, lo aventó, te regresas donde te mandé. ¿Me entiendes? No, tú te mueres cuando yo diga. ¿Qué le dicen los marineros? Tú eres el culpable. Sí, dice, ya sé cómo se arregle esto, aviéntenme al mar para que me muera. Pero prefería morirse que obedecerle a Dios. Que dijo Dios, ni porque quieras te mueres. Lo aventó a la playita y regresó a predicar a Nínive. Por eso Pablo dice, ay de mí si no lo hago. Con Dios no se juega. Si Él te escogió, Él te escogió. Y nadie puede andar envidiando lo que Dios te da. Y pobre de aquel que se meta con eso. A Coré se lo tragó la tierra. ¿Sí me entiende? A Coré se lo tragó la tierra. Entonces es lo que Pablo está diciendo. La necesidad me fue impuesta. Ay de mí si no lo hago. Hay bendición en obedecerle a Dios. Qué difícil es explicar este tema. Derecho, libertad y amor. Hermanos, si tú quieres imponer tus derechos como normas a todos, no sabes lo que estás diciendo. Porque tampoco ese es el punto. Es tu derecho dado por Dios. Tú puedes usarlo o no. Pero no lo impongas a todos. Esto no aplica a todos, ya que no todos tienen los mismos derechos ni los mismos dones. Así que no se debe de aplicar prácticamente a todos, porque todos tienen una cosa en particular. Pablo está poniendo los de él. Cada quien tiene los de él, porque no todos son apóstoles. Si Pablo no usaba el derecho de sostenimiento, estaba bien. Y si lo hacía, estaba en su derecho. Quiere decir, también estaba bien. Ese derecho lo usaba con los que habían alcanzado madurez, ya que aquí no tropieza nadie y se sostenía donde podía causar tropiezo. O sea, ahí se sostenía de no usarlo. Miren, yo por años, yo me rehusaba, porque Pablo decía, prefiero morirme a recibir un 5 de la iglesia. Y yo decía, eso mero, no, prefiero morirme. Porque también a veces uno no entiende, uno piensa que como odiaba tanto a los pastores de la prosperidad, uno piensa que al final de cuentas, dice uno, es que eso es casi pecado tocarlo. Pablo dice, no, eso no es así. Él lo estaba agarrando, no de ellos porque estaban emproblemados, por la falta de amor, por lo que tenían esas iglesias, por su inmadurez. Pero no quiere decir que al hacerlo estaba pecando, como les dije. No solo cuestiona a Pablo, también a Cristo cuestionaron. Perdón, aquí antes de esto, dice, 2 Corintios 11:9, para probar esto. Dice, y cuando estaba entre vosotros y tuve necesidad, a ninguno fui carga, le dice a los corintios, pues lo que me faltaba lo supieron los hermanos que vinieron de Macedonia. O sea, sí lo recibía, pero de otros,
de los más maduros. Filipenses 14:14. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. O sea, bien hiciste. Bien hiciste. Y sabéis también vosotros, oh Filipenses, Macedonia y Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. 2 iglesias. Entonces sí lo recibía. Pues aún en Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Estaba recibiendo, sí, pero él sabía cuándo y cómo. A veces los derechos no se tienen que usar, ¿verdad? A veces se usan. Por ejemplo, todo depende, como ya les ponía el ejemplo. Si alguien tiene el derecho y sabe que no tiene problemas con el alcohol y en un calorón dice, me voy a tomar una cerveza bien fría y se la puede tomar, él no peca, él se la toma. Pero si está una persona que tiene problemas de alcohol o que es un cristiano que cree que eso es pecado, no te la tomes delante de él. Ahí sacrifica el derecho por amor al hermano. Esa es la cosa que Pablo, por digo, es una cuerda tan delgadita y el otro, pero yo tengo el derecho porque no peco. Cristo tomó y no pecó, sí lo tienes, nadie te lo está quitando. Por eso Pablo se quiere asegurar que sepa que el derecho es tuyo y lo tienes, Dios. Cree que lo tienes. No se está discutiendo si lo tienes o no. ¿Sí me entiendes? Se está discutiendo otra cosa. ¿Me entiendes? El amor. El punto es este. Yo con lo mío puedo hacer lo que quiera. En este marco, ama a Dios y a tu hermano y haz lo que quieras. Ahora sí, ¿cuál es el límite? Ama a Dios y al hermano y ahora sí haz lo que te dé la gana. Claro está, guardando los mandamientos no peca, no pecando, ¿verdad? Claro, hay que guardar los mandamientos porque si Pablo no violaba los mandamientos de Dios en su libertad cristiana o en su derecho. Vemos aquí que no solo cuestionan a Pablo, también a Cristo cuestionaron en lo mismo, y lo explica en una parábola, Mateo 20:11. Murmuraban contra él, padre de familia, así dice la parábola, Mateo 20:11. Diciendo, estos postreros han trabajado una sola hora. Acuérdense cuando les empezó pagando a los que llegaron tarde, igual que a los que llegaron en la mañana. Y ya reventaron cuando vieron el dinero. Estos postreros han trabajado una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado toda la carga y el calor del día. Este celito siempre existe, ¿me entienden? Este celito siempre existe y este cuestionamiento siempre va a existir. Dice, él respondiendo dijo a uno de ellos, amigo, no te hago agravio, no te enojes. ¿No conveniste conmigo en un denario? Sí, toma lo que es tuyo y vete, pero quiero dar a este postrero como a ti. No me es lícito, o sea, la ley me lo permite, no peco. No me es lícito hacer lo que quiera con lo mío. ¿O tienes tú envidia porque soy bueno? ¡Wow! ¡Qué clase de ejemplo!, ¿verdad? Así es lo que está pasando con la gente. ¿Entiendes? No podemos ahí. Si a veces llega un hermano que apenas tiene un mes en la congregación, una semana, y empieza con tanto amor, con tanto cariño, se porta tan bien, cuida la boca de no andar hablando y con un amor empieza. Y hay otros que ya tienen 10, 15 años en la iglesia y en problemados. Y cuando tantito levantas a este hermano, el otro se ofende. ¿Por qué? Porque yo ya tengo aquí años. Pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué dijo en hebreo? Tanto tiempo que tienes y todavía piensas como niño. ¿Qué lo leímos en hebreo? Después de tanto tiempo deberías de haber sido maestro y todavía no puedes soportar el alimento sólido. Eso puede pasar, pero no hay que molestarnos. Por eso esta parábola, Dios hace con lo de él lo que quiere. Si al que tiene un mes ya le dio tanta fe y le dio tanto amor y se llenó de los dones para mostrar tanta madurez, y tú que ya tienes tanto no lo tienes, quizás no lo tienes porque no lo has pedido. Si lo has pedido, lo pides mal. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tercer punto, derechos sacrificados por amor a las almas perdidas. Pablo continúa. Veamos aquí que es más fácil defender nuestros derechos que renunciar a nuestros derechos por amor a las almas perdidas. Versículo 19. Por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número.
Me he hecho a los judíos como judío, para ganar a los judíos. A los que están sujetos a la ley, y entre paréntesis, aunque yo no estoy sujeto a la ley. O sea, ¿qué quiere decir eso? Fíjense, el punto aquí es, haz todo mientras que no peques. Como sujeto a la ley, para ganar a los que están sujetos a la ley. Versículo 21. A los que están sin ley, como si yo estuviera sin ley. Entre paréntesis, no estando yo sin ley de Dios, sino bajo la ley de Cristo. Entre paréntesis, para que no malinterpretes. Y aún así, si vieras cuánto han malinterpretado, se van a tomar con los tomadores, dice, porque así les llego a los borrachos y yo me voy a emborrachar con ellos. Pero ya estás pecando. ¿Sí? Puedes estar con ellos, pero no tomes. No, pues yo le quiero predicar a los drogaditos, me fumo un cigarrito con ellos, lo han dicho muchos. Bueno, al rato ya está marihuana igual que él. ¿Sí me entiendes? Puedes estar con él, predícale ahí, pero no lo hagas tú. Es lo que Pablo lo pone, aquí está en paréntesis. Para ganar a los que están sin ley. Me he hecho débil a los débiles, para ganar los débiles. A todos me he hecho de todo, para que todos modos salve a algunos. ¿Por qué? El amor a las almas perdidas, salvar almas. Entonces este es el punto. ¿Qué pasa con la reforma principalmente? Bueno, te invita un familiar, a un pobre, a una fiesta. Yo no puedo ir porque soy cristiano y ahí todos toman. Y la música que ponen es, vaya, porque ahí puede haber una oportunidad de que le prediques la palabra a alguien. Vaya, pero si empiezas a gozarte en la música, como ellos, a empezar a gritar, a echar gritos, a tomar y hacer, pues ahí tienes el problema. Ya estás pecando. El barómetro es no pecar. Sino que va a ver él de ti. Entonces ahí es donde entra el amor al hermano. Pero ¿a dónde vamos a ir? No te pido que los saques del mundo, sino que los guardes entre el mundo. Estamos en el mundo y hay que ir, pero hay que saber hacer las cosas. En el tema de la libertad cristiana y el derecho como cristianos, siempre habrá controversia. Por un lado, nos juzgarán como legalistas o si no como libertinos. Mateo 11:16. ¿Más a qué compararé esta generación? Aquí está, que nunca se les da gusto. Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo, os tocamos flauta y no bailaste, os endechamos y no lamentáis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen demonio tiene. Este no se comió ni un steak, nunca. No tuvo mujer, no tomó una gota de alcohol. Y lo criticaban de que estaba endemoniado. Ahora le cambio. Más puro que Juan hay otro solamente. Dicen, de los paridos de mujer, dijo Cristo, nadie es más santo que Juan. Nadie es mejor que Juan. Solamente Cristo, que nunca pecó. Bueno, ahora vamos con Cristo, el otro. Vino el Hijo del Hombre, que ese sí come y bebe, ese sí comió steak, ese sí bebió vino. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, para que no digas que tomaba juguito de uva, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. ¿Ves? No se les da gusto. Siempre te van a criticar. A Juan lo criticaron por legalista y puritano. ¿Sí me entienden? A Cristo por libertino. Mira, se le arriman los pecadores, come con ellos, mira con las prostitutas, míralo con esto. No se les da gusto. Por eso te digo, en este tema no vamos a hacer feliz a ninguno. Y si no hay controversia, no estoy predicando el evangelio bien. Aquí la pregunta es, siempre que se sacrifican los derechos, ¿es por amor? Porque no siempre es así. Veamos este ejemplo, Gálatas 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles. Pero después que vinieron se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar?
Ahora, Pedro también pudo haber dicho, bueno, yo lo hago por amor. Cuando estoy con los judíos, me hago como los judíos. Cuando están como los gentiles, lo hago como los gentiles. Pero aquí no le deja oportunidad, porque está diciendo el texto bien clarito, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Pedro tenía temor a los hombres más que a Dios. Aquí se equivocó. O sea, no siempre el motivo es bueno. Si el motivo no es por amor, no te sacrifiques. Si no lo haces por el motivo correcto. Aquí Pedro tuvo miedo y estaba actuando de una manera hipócrita. Por eso fue de condenar lo que hizo. En este caso, derechos sacrificados por amor. Vemos otro que sí es por amor, Hechos 21:21. Pero se les ha informado en cuanto a ti, hablándole a Pablo cuando llegó a Jerusalén, que ahí fue cuando comienza su arresto, que enseñas a todos los judíos que están entre los gentiles a apostatar de Moisés, y eso no era verdad, diciendo que no circunciden a sus hijos ni observen las costumbres. Era una mentira, él mismo hizo circuncidar a Timoteo, en ese caso. ¿Qué hay pues? La multitud se reunirá de cierto porque oirán que has venido. Haz pues esto que te decimos. Hay entre nosotros 4 hombres que tienen obligación de cumplir voto. Tómalos contigo, purifícate con ellos y paga sus gastos para que se rasuren la cabeza, y todos comprenderán que no hay nada de lo que se les informó acerca de ti, sino que tú también andas ordenadamente guardando la ley. Y Pablo lo hizo. ¿Por qué? Por amor, para mostrar. De todas maneras lo arrestaron. Ya saben lo que pasó ahí. Así, si buscamos la gloria de los hombres, nunca tendremos la de Dios. Juan 12:42. Con todo esto, aún los gobernantes y muchos creyeron en él, en Cristo. Pero a causa de los fariseos no lo confesaban, para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Es lo que estaba haciendo el apóstol Pedro. No quería quedar mal. ¿Con quién? Con los judaizantes. Y aquí, estos ricos, y aquí saben quién es uno de ellos, José de Arimatea y el otro Nicodemo, hombres importantes, pero no eran de la secreta, porque le tenían miedo al que dirán, ¿verdad? Así que ese es el problema. No. Ahora, ¿dónde está Pedro? En el cielo. Y fue pilar de la iglesia. ¿Dónde está Nicodemo y dónde está José de Arimatea? En el cielo. Los dos se salvaron, entonces, pero en un momento actuaron de esa forma. Eso es lo que estoy diciendo, aclarando. Vamos a entrar al punto número 4. Derechos sacrificados por el galardón del evangelio de la salvación. Aquí vamos a dar otra razón por la que Pablo hace esto. Versículo 23. Y esto hago por causa del evangelio, para hacerme partícipe de él. O sea, aquí está dando otra razón por qué lo hace, por el evangelio. Ya lo dijo que por amor a las almas perdidas, por el evangelio. Esta es la comisión. El galardón del esclavo está en obedecer la orden de su amo. Nosotros nos gusta ser libres. Tenemos un síndrome de libertad y en este mundo no hay libres. O eres esclavo de Cristo o eres esclavo de Satanás. Ya sabemos los textos. Que Cristo llevó cautiva la cautividad. ¿Por qué? Porque no hay lugar para la libertad. Cautivo, la cautividad. O sea, llevó ¿a quién llevó al cielo cautivos? A los creyentes. ¿Por qué les dice cautividad? Porque antes eran cautivos del diablo. Nadie puede saquear la casa del hombre fuerte de Satanás si primero no lo vence. Entonces viene Cristo y saquea sus bienes y agarra un botín de creyentes. Y esa es la única manera. O sea que no hay libres. Como lo dice Efesios también, donde dice que estamos bajo la potestad del príncipe del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. No hay gente libre. Entonces vemos aquí, esta es la orden, vemos aquí, esta es la comisión del galardón del esclavo en obedecer. ¿Y cuál es esa obediencia? ¿Cuál es la orden de nuestro amo? En el caso de Pablo, de los ministros de Dios, Mateo 28:19, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones. Cada vez que se termina un evangelio, esta es la comisión, id y hacer discípulos. Marcos 16, y les dijo, id por todo el mundo y predicar el evangelio a todas criaturas. El resumen del evangelio de Juan que prediqué positivamente, siempre, casi en cada vez que predicaba, yo citaba este texto, Juan 20:30. Hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el Evangelio de Juan. Pero estas sí han escrito para que creas.
a ser discípulos, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengas vida en su nombre. Esta es la gran comisión. Por eso Pablo dice, ¿por qué razón haces esto? Y en esto hago por causa de ¿qué? Del evangelio, de la gran comisión. De la gran comisión. Versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio? Aquí es otro texto muy sacado de contexto. ¿No sabéis que? Ahora, piensen en todo lo que vengo predicando. En el capítulo 8, en lo que voy predicando en el capítulo 9 y en lo que va a seguir del 10. Y metan en el contexto para que vean que no es nada de lo que la gente piensa. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren? Pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo, de esta manera corro, no como a la aventura. De esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Fíjate lo que está, también dice, ¿sabes que la salvación se pierde? Pablo lucha para no perderla. Aquí no está hablando de salvación. Aquí está hablando de derechos sacrificados. De eso está hablando. Pero esto cuesta. Como dijo yo, obligo. Esto cuesta sudor. Esto cuesta atribulación. Esto cuesta sangre. Esto cuesta, hermano. O sea, como les dije, los atletas disfrutan su premio. Es lo que Pablo está diciendo. El boxeador, sus cinturones. Pero ¿cuánta trompada recibe? ¿Cuánta trompada recibe? El que corre, ¿cómo sufre entrenándose? Todos los que participan en los deportes es una disciplina que sudan y casi se mueren. Les dicen, cuando sientas que no puedes más, da esa otra milla, les dicen. Ahí es donde está el triunfo. Cuando ya creas que te desmayas, síguele un poquito más y ahí está la victoria. Donde hay que llegar donde los otros no llegan. Y es lo que Pablo está diciendo. Siendo yo heraldo, porque mi propósito es, como dice, y él mismo constituyó unos apóstoles para edificar. Yo soy el que estoy edificando para ministrar. Yo mismo me sea descalificado, pues no tiene chiste. Así que yo voy a comenzar conmigo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tomando en cuenta el contexto de este texto, bien podemos ver la tarea de sacrificar nuestros derechos y libertades que tenemos por un buen conocimiento y madurez de las Escrituras. Porque por eso lo tenemos. No es una tarea nada fácil, es una carrera que hay que correrla, sudarla y hacer uso de dura disciplina. Y no es nada popular sacrificar tus derechos, y menos cuando estos no se sacrifican por ti, sino por amor a los hermanos inmaduros y amor a las almas perdidas. Porque por ti, por un premio, cualquiera lo hace. Pero al último, cuando me dan el anillo y los millones que gano, por eso lo hago. Pero él no lo hacía por él. Él no lo hacía por él. Es una pelea que hay que pelearla, recibir golpes y duro trato del cuerpo, pero por eso hay un gran reto. Pablo mismo dice que él mismo cree no haberlo alcanzado. Esto nos explica lo duro que es esta labor. Ven que les dije al empezar que es caminar en una cuerda, que nomás va uno así. Esto duele, porque si te caes, ahí para abajo está muy grande el precipicio. Así que esto no es fácil. Ahora sí entiendes por qué dice no sea que yo mismo venga a ser eliminado. Yo mismo estoy luchando con esto. Si el apóstol estaba luchando, nosotros también, los que ministramos, pastores, donde quiera que estemos, estamos en una cuerda floja. Es una tarea muy dura porque tenemos que poner el ejemplo, sacrificando nuestros derechos, siendo ejemplo para los demás. Y eso me ha costado y me ha golpeado a mí también y me sigue golpeando. Y me sigue golpeando. Aunque por otro lado, confiando por la fe que nos fue dada y la ayuda del Espíritu Santo, corremos seguros de ganarla, como lo dice el texto. Peleamos no como quien golpea al aire, sino seguro que venceremos. Corremos no a la aventura, seguro que llegaremos a la meta y en primer lugar, porque no vamos solos. Romanos 8:38, por lo cual estoy seguro. O sea, nosotros no corremos a la aventura, estoy seguro de que ni la muerte, ni siquiera la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ningún tipo de demonios de nada, ni lo presente ni lo porvenir. No hay nada, no hay posibilidades, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa criada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro.
O sea, esa es la seguridad. Por eso Pablo, corro, pero no como a fallar. Peleo, pero no tirando trompadas al aire, golpes al viento. Es seguro que va a ganar. Pero al mismo tiempo hay una lucha que no queremos ser eliminados. Pero no lo vamos a hacer porque Cristo va con nosotros. Hebreos 6:17. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, o sea, más no se puede, tengamos un fortísimo, o sea, no fuerte, fortísimo, dice, consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, que penetra hasta dentro del velo. Es segura. Así que si este texto lo quieren usar para saber, olvídate de que se va a perder. Está segura porque está en Cristo. Está segura porque viene pues obra del Espíritu Santo. Y por último, hermanos, y a manera de aplicación, voy a dar una sola aplicación, un poquito diferente a lo que hago. Aquí di 4 puntos, ahora voy a dar una sola aplicación. Pero es importante que entendamos el tema. Ven cómo me tengo que venir con todo el capítulo, 27 versículos, pero lo tengo que hacer para que no pierdan el mensaje. Aquí puede venir otro pastor y predicar 5 sermones y va a sacar gloria y hermosura de eso. No es la manera en que yo lo estoy haciendo. Pero simplemente soy expositivo porque voy versículo por versículo, pero no estoy abundando en cada detalle. Pero la idea es traer el mensaje, que ustedes entiendan lo que el apóstol Pablo está diciendo. Y que cuando vean estos textos entiendan el contexto y no lo saquen del contexto. Porque aquí hay por lo menos 3 versículos que son muy sacados de contexto. Luego los sacan, los aplican en otro caso. Por ejemplo, el que vimos de me hice al judío como judío. Luego dice, me hice al borracho como borracho. Me hice al... Pues yo tengo que seguirlos para traerlos. No, eso sí puedes ir a todos lados. Toda la libertad tiene, siempre y cuando no peques. Hay un barómetro, no peques. No peques. Que tu derecho no exceda el pecado. Entonces, y lo hagas por amor, porque también lo puedes hacer porque te gusta. Si me entiendes, no tengas... Si tu única razón por la que vas, dices, hoy voy a ir a un baile, pero la única razón por la que vas es porque te gusta y te vas a bailar, porque estás... bueno, entonces te va a decir Pablo como le dijo a Pedro. Si no se la perdonó a Pedro, te la va a perdonar a ti, la palabra de Dios. O sea que ese no es el caso. Si no es por amor, si no es por las almas del evangelio, no tiene caso. Así que por último, hermanos, a manera de aplicación, esta tarea es dura para cualquier creyente. Digo dura, no es imposible para el hombre, pero no estamos solos. O sea, digo dura no, es imposible para el hombre. Sí, sin Cristo y sin Dios y el Espíritu Santo esto es imposible para el hombre. El Dios Todopoderoso y Cristo Jesús están con nosotros, entonces esto cambia todo. Cristo intercede por nosotros y envía a sus santos ángeles a que nos ayuden, y de esa manera es que no vamos corriendo solos. En Mateo 11:28 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí que soy manso, es lo que se necesita como Moisés, y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. O sea, vamos uncidos, vamos en esta labor de salvar almas, de amor, pero Cristo va del otro lado con nosotros. Así que esa es la gran noticia. Y vemos la doctrina en 1 de Juan 4:4. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo habéis vencido, hablando del maligno, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Como le dije, esta es una guerra espiritual. Hay espíritus que están, el espíritu de la potestad del aire es el que opera en los hijos de desobediencia, pero el Espíritu Santo es el que está con nosotros y es mayor que el que está en el mundo. Así que no vamos a ser descalificados, pero sí vamos a tener tropiezos, vamos a sufrir. Moisés sufrió. Acuérdate lo que le pasó con Coré. Moisés sufrió y eso. Y al final de cuentas, ¿qué es lo que les digo? El barómetro es el pecado.
Porque lo que descalificó a Moisés de entrar a la tierra prometida no fue eso. ¿Qué fue? El pecado. No hacer lo que Dios tenía que hacer con la ley. No obedecer a Dios de la manera correcta. Al final de cuentas, si hay algo a lo que le tenemos de tener miedo como creyentes es al pecado. Es lo único que nos destruye. Si sufrimos es por el pecado. Si vamos a morir es por el pecado. Y todo lo que pasa es por el pecado. Las divisiones que son dolorosas es por el pecado. Siempre hay que examinarnos, es el pecado. Y por ese es el barómetro de todo. Por un lado el amor y por otro lado el pecado. La parte positiva el amor, la parte negativa el pecado. Oremos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, te damos gracias, oh Dios, por tu palabra. Solo tú eres santo, solo tú eres justo, solo tú eres digno, Señor, de alabanza y de gloria. Por eso te rogamos a ti, Dios Padre, que envíes a tu Espíritu siempre con nosotros, a tus ángeles, para que nos guarden en esta lucha, para que nos sostengas en este caminar, Señor, para que no tiremos golpes al viento, para que no corramos a la aventura, sino que corramos seguros de que vamos a recibir el premio, el galardón de salvar almas, el galardón de los hermanos, de levantar a los caídos, de no pisotearlos y no levantarlos, el galardón de amarnos los unos a los otros, de que sigas guardando a tu iglesia. Y nosotros debemos de confiar de que la iglesia está en tus manos. Tú eres el dueño de la iglesia, como lo dijiste al principio. Tú eres el dueño de la iglesia, tú eres el que la cuidas, tú eres el que dices promesas de que nadie podrá destruirla. Tú fuiste el que le dices esa promesa al apóstol Pedro, tú eres roca sobre esta iglesia, sobre esta roca edificaré mi iglesia y los poderes del Hades no permanecerán sobre ella. Nosotros tenemos esa misma potestad como iglesia y esa misma promesa y esa misma bendición. Te damos gracias, Señor, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén.